Continuando con el tema de rectas perpendiculares y paralelas, vamos a resolver algunos ejemplos. Si la recta 1 y la recta 2 son paralelas, calcula el valor de los siguientes ángulos: A, B, C, D, F, X y 2X menos 15 grados. Vamos a considerar la siguiente figura para poder calcular estos ángulos. Recordemos las propiedades que vimos en el video anterior de cada uno de los ángulos que se forman en estas rectas. Los ángulos X y el ángulo 2X menos 15 son ángulos colaterales externos. Por lo tanto, si realizamos la suma del ángulo X más el ángulo 2X menos 15 grados, esto tiene que ser igual a 180 grados. Vamos a resolver esa ecuación como lo hemos hecho en videos anteriores. Primeramente, vamos a quitar el paréntesis. Lo que obtenemos es X más 2X menos 15 grados y lo igualamos a 180 grados. Como sabemos, vamos a dejar del lado izquierdo los términos que tienen X y los términos que no tienen X vamos a pasarlos hacia el lado derecho. En este caso, 2X más X es igual a 3X y 180, 15 que estaba restando, pasa del otro lado sumando. Y obtenemos que 3X es igual a 195 grados. Ahora vamos a despejar X y nos va a quedar que X es igual a 195 grados entre 3 y me da un total de 65 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo X es 65 grados. Este ángulo tendrá que ser la diferencia de 180 menos 65, o una vez que conozco el valor de X, puedo sustituirlo en esta expresión y conocer el valor del ángulo 2X menos 15. Entonces, 2X menos 15 es igual a 2 por 65 menos 15, y esto es 65 por 2, 130 menos 15, y esto es igual a 115 grados. Por lo tanto, ya conozco el ángulo X y conozco el ángulo 2X menos 15. Me falta determinar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E, el ángulo D y el ángulo F. El ángulo A y el ángulo X son ángulos suplementarios. Por lo tanto, si yo sumo A más X, esto tiene que ser igual a 180. Del paso anterior conocemos el valor de X. Por lo tanto, voy a sustituir el valor de X que ya conozco. Antes de sustituirlo voy a hacer el despeje. A es igual a 180 menos X. Sé que X vale 65, entonces sustituyo el valor de X por 65 y obtengo A es igual a 180 menos 65. Y A me da un valor de 115 grados. Entonces ya encontré el valor del ángulo A. Si aplicamos las propiedades de los ángulos que se forman teniendo dos rectas paralelas y cortadas por una secante, vamos a obtener lo siguiente. El ángulo D es igual al ángulo A. Del paso anterior conocemos el ángulo A. Por lo tanto, el ángulo D tiene un valor de 115 grados. El ángulo C con el ángulo A son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, conocía el valor del ángulo A y ahora el ángulo C mide 115 grados. El ángulo E es igual al ángulo X por ser ángulos correspondientes y entonces el ángulo E mide
65 grados. El ángulo F es igual al ángulo E por ser opuestos por el vértice y entonces el ángulo F mide 65 grados.